Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo programa de Integrados por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Hasta las 10 de la mañana te vamos a estar haciendo compañía en nuestra FM 89.1 en cualquier parte del mundo donde estés. Nos sintonizás a través de la web www.fm891.com.ar y a través de nuestro canal de YouTube nos encontrás como Integrados UNLAM y nos escuchás on demand cuando quieras. Este programa y todos los del ciclo 2020 y 2021, donde vas a tener las presentaciones completas de nuestros invitados y acceso a los materiales y a la temática que tratemos en el día. Como siempre decimos, estas conversaciones integradas nos ha dado la posibilidad de llevar integrados a nivel internacional y conocer también qué es lo que pasa en las temáticas que tratamos habitualmente en la Argentina, qué es lo que pasa en el resto del mundo, así que hoy va a ser un placer recibir a invitados internacionales que nos van a estar contando sobre el tema que dispusimos hoy, que tiene que ver con la reputación en una época tan importante como fue el COVID, la pandemia, ¿no? Este ejemplo que se ponen en los libros, en situaciones, en casos, bueno, y lo hemos vivido. ¿Cómo se ha podido reaccionar a esta pandemia en el caso de reputación institucional y demás? Tengo muchos ejemplos y muchas preguntas, vamos a ver si las podemos ir canalizando. Como siempre digo, bienvenido a todo el equipo de Integrados, Angélica Álvarez, Dayana García y Mariela de la Hoz en la producción. Luciano Galperín nos asiste con todas las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y la Secretaría de Medios que cumplimos 10 años este año con Integrados. Y vos que estás del otro lado, obviamente que nos seguís y lo haces posible. Vamos a presentar ya a nuestros invitados entonces, y es un placer para mí recibir en funciones a Ezequiel Sagrado, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, licenciado en Relaciones Públicas, se desempeña en nuestra universidad como jefe de departamento en el Instituto de Cooperación Internacional y es docente y coordinador de la licenciatura en Relaciones Públicas y la tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de la Universidad Nacional de La Matanza. Ezequiel, bienvenido. Gracias, Florencia. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a recibir también desde nuestra casa a Federico Rey Lennon, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra Pamplona y licenciado en Publicidad por la Universidad de El Salvador. Es profesor titular de la carrera de Comunicación Publicitaria e Institucional de la Universidad Católica Argentina, profesor adjunto en la carrera de Relaciones Públicas de nuestra universidad, profesor visitante de la Universidad de Texas en Austin y en la Escuela de Negocios José Gay de la Universidad Empresarial Siglo XXI de Córdoba. Se ha desempeñado como coordinador de nuestra carrera y ha sido parte de estos 10 años de Integrados en la universidad, director de la carrera de Comunicación Publicitaria e Institucional de la UCA y como secretario académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es autor de numerosos libros y artículos, 2 veces ganador de los premios EICOM a la excelencia en comunicación institucional y miembro del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Federico, un placer como siempre recibirte. Gracias, Florencia, y felicitaciones a todo el equipo por los 10 años de Integrados. Gracias, Federico. Desde Perú recibimos a Miguel Antesana Corrieri. Es doctorando en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Obertà de Cataluña. Tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es economista por la Universidad Central de Venezuela. Es coach ontológico certificado de Newfield Network y socio principal de Antesana Comunicación Corporativa. Ha sido ejecutivo de Comunicación Corporativa en la Corporación Andina de Fomento y director de Comunicaciones en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Es coordinador académico y profesor de los diplomas internacionales en comunicación, es docente de posgrado en universidades peruanas y es docente invitado en universidades latinoamericanas y hoy es nuestro invitado a Integrados, a quien recibimos con mucho gusto. Miguel, bienvenido. Florencia, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los colegas que nos acompañan y a todos los que nos escuchan. Y estamos recibiendo desde México a Rafael Santana Villegas, es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, es responsable de los programas de licenciatura y posgrados, es profesor en áreas de comunicación corporativa y relaciones públicas, doctorando en comunicación social por la Universidad de San Pablo en España, es magíster en gestión del talento humano por la Universidad Panamericana y licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad del Valle de Antemajac
en México, espero que esté bien dicho así, Atemajac, ahí está, socio fundador, especializado en capacitación y consultoría en las áreas de relaciones públicas y comunicación corporativa de IG Consulting, y es un placer recibirte, Rafael, bienvenido. El placer es todo mío, Florencia. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes y celebrando estos 10 años. Muchas gracias y un saludo a todos los colegas también. Bueno, vamos a empezar a hablar, Ezequiel. Empiezo con vos para instalar el tema, ¿no? Vamos a hablar de este concepto del riesgo reputacional. Lo hemos escuchado hablar, hemos caído siempre en frases comunes de los años que logra, que lleva, mejor dicho, generar una reputación y los minutos que puede consumirse simplemente en perderla, ¿no? Así que este concepto, y en un concepto atravesado por la pandemia, me parece que va a ser sumamente interesante de desarrollar en el programa de hoy. Sí, así es, Florencia. Como primero, lo principal, deberíamos decidir qué es el riesgo reputacional, ¿no es cierto? O sea, sabemos que es la posibilidad de pérdida o merma de la reputación de una organización que afecte de forma negativa a la percepción en el entorno social que tiene la misma. Y este daño, puntualmente reputacional, puede producir una pérdida directa del valor que tiene una compañía. El hecho es cómo, desde la disciplina, nosotros podemos mitigar ese riesgo reputacional, ¿no es cierto? Es las diferentes estrategias que nosotros, como profesionales de la disciplina, tenemos que utilizar la cultura que tiene la organización y, a través de una gestión correcta, utilizar diferentes factores para poder mitigarla. O sea, claramente no es una tarea muy fácil, porque estamos hablando de algo que no es intangible, no es tangible, perdón, es algo intangible, y es cómo manejarlo, ¿no es cierto? Es cómo manejar la percepción que tienen nuestros públicos ante dicha situación. Claro, totalmente. Además, porque imagino que esto que vos decís, lo intangible, ¿no? Muchas veces hay un vínculo cuasi emocional con las organizaciones, sus clientes o sus socios o sus integrantes. Entonces, muchas veces esta reputación tiene que ver con sentirse quizás defraudado o sentir que no se ha cumplido ese contrato cuasi implícito que hay entre las partes, ¿no? Miguel, perdón. Yo complementaría lo que acaba de decir Ezequiel con también un poquito más de claridad en cuanto a lo que es reputación, ¿no? Generalmente se cree que la reputación tiene que ver o es similar a la imagen, y son cosas completamente diferentes. La apreciación que se hace sobre los hechos, sobre las acciones e inclusive sobre las inacciones es lo que conocemos sobre la reputación. Lo que generan los medios de comunicación o lo que generamos nosotros a través de diversas acciones comunicacionales es imagen. Sin embargo, cuando actuamos o cuando no actuamos acorde con lo que esperan de nosotros, es que ahí se forma la reputación. Por lo tanto, cuando hablamos del riesgo reputacional, es la posibilidad de que precisamente esa apreciación de las acciones que estamos haciendo sea negativa. La palabrita riesgo tiene una connotación negativa. Nosotros, por ejemplo, queremos evitar el riesgo de tener un accidente, de ser asaltado, de morir. Nunca decimos, no quiero correr riesgo, sacarme la lotería. Al contrario. Claro. Entonces, siempre en la palabrita riesgo tiene esa connotación negativa, y cuando lo juntamos con la parte de reputación, es precisamente el riesgo, la posibilidad de que la reputación que nuestros públicos tienen de lo que hacemos sea negativo. Está clarísimo esto que decís, Miguel. Entonces, para diferenciarlo de la imagen es lo que hacemos, lo que mostramos, ¿no? Díganme ustedes, me corrigen, ¿eh? Y la reputación está vinculado entonces a lo que no decimos. Sí, la reputación está vinculada con lo que hacemos y la imagen con lo que decimos. Esa quizás es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferenciación? Porque cuando estamos en una crisis reputacional, la única manera de salir de ella es con acciones. Sin embargo, cuando estamos en la crisis de imagen, ahí sí podemos actuar con comunicación. No podemos cruzar. Nunca vamos a resolver una crisis reputacional diciendo cosas, es haciendo cosas. Y la reputación tiene que ver además con lo que no decimos nosotros, sino lo que dicen de nosotros, ¿no? Rafael. Totalmente de acuerdo. Yo coincido con los puntos de vista tanto de Ezequiel como de Miguel. A mí me gustaría también decir que hoy el riesgo
es muy amplio y es mucho mayor de lo que era hace algunos años por ciertas cuestiones que están cambiando el entorno de los negocios actuales, ¿no? Y se habla de que vivimos una época hipertransparente, es decir, que cualquier situación que suceda, por pequeña que pueda parecer, a través de un celular o de la imagen que se manda, puede dañar. Y casos tenemos varios en los tiempos recientes, ¿no? De clientes que han grabado una situación dentro de algún café, dentro de algún vuelo y demás, que han hecho que las empresas pues sufran crisis realmente serias, ¿no? O sea, el riesgo crece y además, de alguna manera, estamos viendo la necesidad de tener mayor número de expertos cuidando precisamente este tema de los riesgos, ¿no? Al pendiente de lo que pudiera estar pasando. Hoy la escucha organizacional se vuelve muy importante para ver qué es lo que están diciendo nuestros stakeholders. Entonces vivimos una situación compleja en ese sentido. El entorno de negocios es muy complejo en la actualidad. Claro, después me gustaría, Rafael, retomar con este concepto que vos también desarrollás en algunos de tus trabajos que tiene que ver con esto de la hipertransparencia, ¿no? Y cómo el avance de las TICs y de los medios nos han dejado todo a la vista. Vamos a retomar sobre ese concepto. Federico. Está muy bueno todo lo que estamos diciendo y escuchando. Una sola complementación, ¿no? Digamos, yendo un poco a la definición que daba Ezequiel, que acotaba muy bien Miguel. La única cuestión acá, y traigo a colación al viejo Joan Costa, ¿no? Es decir, claramente la reputación se asocia mucho con la acción, pero no hay que olvidar nunca que la comunicación siempre es más fuerte que la acción, ¿no? Como decía Joan. ¿Por qué? Porque la acción por sí misma, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la reputación, es polisémica, es decir, entonces, y muchas veces mal interpretada. Entonces, la comunicación, la gran ventaja que tiene, y por eso el tema reputacional lo terminamos siempre trabajando desde las relaciones públicas, es que la comunicación le da sentido a la acción. Entonces, para una crisis reputacional, es muy importante lograr esa conjunción, ¿no? Entre lo que yo hago y lo que yo digo, y cómo explico lo que estoy haciendo, ¿no? Porque eso después termina impactando en nuestros stakeholders, que son los que en definitiva van a emitir un juicio favorable o desfavorable con respecto a la organización, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, queda planteado el tema, y lo vamos a desarrollar con todas estas precisiones que hemos dado, cómo además nos atravesó la pandemia y qué rol jugó esta pandemia de COVID en la reputación de muchas organizaciones y empresas. Acuérdense que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscás en nuestras redes, en YouTube como Integrados UNLAM, y allí tenés el acceso a todo el material de este programa, con las presentaciones completas de nuestros invitados, material de lectura y de este y otros programas del ciclo 2020 y del 2021. Te recuerdo que estamos hoy hablando de la reputación vinculada, la gestión del riesgo reputacional, para decirlo correctamente, vinculado al ejercicio profesional de las relaciones públicas. Estamos con Ezequiel Sagrado, Federico Rey Lennon, Miguel Antesana Corrieri desde Perú y Rafael Santana Villegas desde México. Bien. Hecha toda esta primera introducción, entonces ahora les pregunto, y a quien quiera ir romper el hielo, con todas estas precisiones que hemos dado, cómo además, atravesados por una pandemia, hemos visto un montón de ejemplos y seguramente casos de futuras investigaciones y papers sobre lo que no hacer a la hora de manejar una organización en medio de pandemia. Rafael, voy contigo primero. Bueno, siempre se ha dicho, lo repito yo, aunque no es frase mía, pero al final de cuentas los liderazgos se notan en las crisis, ¿no? Y precisamente el tema de la reputación cuenta mucho quién está liderando todas las cuestiones estas, ¿no? Hoy hemos visto que pues mientras no hay ningún problema, pues cualquier empresa es excelente. Es a la hora de los problemas cuando realmente vemos si lo que establecimos como proyectos y lo que establecimos como proyectos de gestión y demás funcionan, ¿no? Casos ha habido concretamente, pues he estado analizando alguno que tiene que ver con
con temas de talento, ¿no? Y que se presentó en México con el despido de algunas personas, sobre todo de la franquicia Starbucks, que generó pues mucho escozor en medios de comunicación y que le generó a Starbucks, que tradicionalmente manejaba una buena, su reputación era considerada como buena en México, pues cambió mucho la percepción en ese sentido, ¿no? Por hacer sentir que no estaba siendo corresponsable con los empleados, con los colaboradores, y que simplemente los estaba mandando al despido sin apoyos generales, ¿no? Precisamente, pues el entorno que estamos viviendo en cuestión de la crisis, pues hace que los negocios replanteen mucho sus modelos. Obviamente el tema económico ha sido fuerte y entendemos que pudieran darse estas circunstancias, pero muchas empresas primero han optado por reconvertir algunas actividades propias. Hay un caso concreto aquí en Guadalajara, de donde yo soy, de un hotel muy famoso y que era muy famoso por un alimento muy mexicano, que son los tamales, ¿no? Y que durante este tema aumentaron su producción de tamales, y la gente que incluso se dedicaba al servicio de las habitaciones estaba haciendo tamales para hacerlos en mayores cantidades y poderlos vender y poder sacar los gastos simplemente para poder pagar la nómina. Y fue un caso muy exitoso en el que los empleados los colaboradores pudieron seguir contando con su pago cada quincena, cada mes, y la empresa quedó muy bien, fue un caso muy interesante que se documentó, y esta pandemia nos permite ver este tipo de circunstancias, ¿no? Nos pone en un riesgo fuerte, pero al final vemos también qué tan creativas se vuelven algunas empresas, y eso al final pues se vuelven ejemplos, casos de estudio de cómo sí se pueden hacer las cosas a pesar de que la situación esté difícil, ¿no? Me parece que esos son ejemplos muy claros de lo que estamos viviendo actualmente. Totalmente. En esto que decías al final, digo, también desde el ámbito de la comunicación, ¿no? Cuando hemos puesto ejemplos o hemos teorizado sobre esto, bueno, en el momento de crisis, y siempre decimos, por ejemplo, atravesados por un gran problema a nivel mundial, bueno, y ahora lo estuvimos viviendo, ¿no? ¿Estuvimos preparados para esto, Federico? ¿Hubo ahí muchas empresas que quedaron tecleando y organizaciones que no estaban preparadas para esta pandemia, como todos, imagino, ¿no? Pero hablando profesionalmente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Flor? Me parece que la pandemia llegó en un momento de cambio de paradigma, ¿no? O sea, nosotros estamos atravesando un fuerte cambio de paradigma en estos primeros 20 años del siglo XXI, y la pandemia lo que hizo fue acelerar mucho de estos cambios, por ejemplo, la digitalización de la comunicación, de los procesos, de los procedimientos, ¿no? La fragmentación tremenda en la sociedad. Vivimos una sociedad absolutamente fragmentada en intereses y demandas. La crisis de las dos grandes instituciones que nos legó el siglo XX, y que son la democracia republicana y el capitalismo liberal. Entonces, dentro de eso, la credibilidad de las empresas, porque las empresas en el fondo como la legitimidad de las empresas está puesta allí. Entonces, digo, a todo eso le sumamos la pandemia, la descoordinación brutal que se produjo entre los países, ¿no? Que para mí eso es increíble. Fallaron todos los mecanismos de coordinación internacionales, desde la ONU, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto en Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos. Es decir, entonces, realmente vos decís, ¿estaban preparadas las empresas para esto? Y yo te diría no, porque nadie pensó en un escenario de estas características, ¿no? Estos son los escenarios que piensan los guionistas de Hollywood, ¿no? Claro. Esta película que vos decís, no va a pasar nunca esto, y lo ves en una película. Bueno, eso es lo que estamos en el medio de esa película. Aparentemente saliendo con cierto, digamos, estamos viendo un poco, ¿no?, en la luz al final del túnel, pero cada semana parece que no. Y eso ha provocado algo muy importante en crisis, sobre todo, en todo, pero yo lo veo como mi especialidad, que es crisis. La planificación cortoplacista, o sea, nos está obligando a un sistema de planificación del corto plazo, ¿no? Tenemos los planes que hacemos para las empresas son planes que tienen que ver, no sé, meses, ¿no? Sí, en la inmediatez. 2 o 3 meses y ya tenemos que rever todo, ¿no? Y en eso sí que no estábamos esperando algo tan brutal,
tan ahora, ¿no? Quizás lo esperábamos para, no sé, 10 años más adelante. Claro. Miguel. Yo creo que la crisis que ha originado la pandemia del COVID-19 ha sido un quiebre importante en el mundo, histórico, creo que nadie lo puede negar y no podemos estar 2 días hablando sobre eso. Y quizás complementando lo que ha dicho Rafael y lo que ha dicho el mismo Federico, también ha generado una serie de crisis en lo que es el sector público, los sectores públicos de la región en general. En el caso peruano, la crisis de la COVID-19 vino a desnudar unas fallas estructurales tremendas que tenemos todavía, pero sobre todo en el sector salud, en el sector educación. Nosotros no teníamos idea del nivel crítico en el que se encontraba el sector salud en el Perú hasta que llegó la crisis. Nos dimos cuenta, así literalmente, nos dimos cuenta que no teníamos una cantidad de camas UCI, no teníamos plantas de oxígeno, y el caso peruano, de hecho, es ya siendo caso de estudio, porque afrontamos una cuarentena muy dura, pero muy dura, que tuvo un impacto económico terrible, el más grande a nivel mundial. 41% de la caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de cuarentena. Es una barbaridad. Y por supuesto, esto ha afectado a nivel general, no solamente crisis en sectores públicos, privados, empresariales, sino también a la comunicación. Y yo no me quiero imaginar qué hubiese sucedido si hubiésemos tenido este escenario de crisis de la pandemia hace 25 años, en 1995. ¿Por qué digo esa fecha? Porque en ese momento no existían redes sociales, no existían estas plataformas tecnológicas que nos han permitido sobrellevar la crisis y continuar las labores educativas, laborales, con el trabajo remoto. Pero imaginemos que no tuviéramos eso, ahí sí yo creo que hubiese sido una cosa completamente diferente, lo cual por supuesto no nos debe tranquilizar, sino que nos debería, como dijo Federico, a tener una visión más de largo plazo, más precavido, más quizás con una perspectiva más inteligente y no con una perspectiva quizás tan básica como la hemos tenido. Yo creo que eso también es un gran reto para los que nos dedicamos a la comunicación. Totalmente. Aprovecho que nombraste a la tecnología y que nombraste Internet y las redes, Rafael, este concepto que vos desarrollás de la hipertransparencia, ¿no? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación y las redes y la disposición de que todos somos un poco juzgadores de todo, ¿no? En la reputación. Oye, y precisamente me gustaría tomar para responder tu pregunta de base lo que acaba de mencionar Miguel, y coincido, pero él se va muy lejos, 25 años. Yo diría el caso México, por ejemplo, 2009, que estamos hablando de unos cuantos años atrás, cuando la epidemia del N1H1, de la influenza. Yo trabajaba en esas épocas como director de un centro comercial y ya daba clases en la universidad. Sí, fueron 3 semanas. No teníamos, aunque ya existen las redes sociales, pues no servían para este tipo de cuestiones. Todas mis clases tuvieron que ser por correo electrónico. El centro comercial estuvo cerrado igual que estuvo cerrado ahora. Es decir, la realidad es que esto de la hipertransparencia precisamente tiene que ver con el crecimiento tan desmedido que ha habido en los avances tecnológicos que hemos tenido, ¿no? Y que permiten que hoy en día, discutíamos con los alumnos en días pasados, pues que quién usa ya una cámara fotográfica de estas chicas que teníamos, de las marcas que conocemos, todo lo tenemos en un dispositivo móvil, ¿no? En un celular o como le digamos. A la mano, ¿no? Al instante. Sí, exactamente, vaya, obviamente las cámaras fotográficas profesionales, quienes se dedican al tema profesional se siguen usando, pero hoy en día las cámaras chicas que teníamos antes ha cambiado, entonces ha avanzado tanto este tema que tenemos que estar preparados. Esta hipertransparencia precisamente habla de que hoy, a través de la evolución de las redes sociales y de la tecnología, pues estamos a la vista de todos, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros, como ya lo vimos con el ejemplo de United hace un par de años, ¿no? De este médico que sacan a rastras del avión, realmente hace unos cuantos años quizá no nos hubiéramos dado cuenta porque la gente no tenía cámara en su celular, quizá lo hubiéramos visto. Por ejemplo, aquel famoso United Breaks Guitar, ¿no? Todos los que están en relaciones públicas se acuerdan del caso. La realidad, nos dimos cuenta de esa situación por el video musical que hizo este cantante y que subió a YouTube, ¿no? No tanto por lo que ocurrió en redes sociales. Entonces, bueno, en redes sociales me refiero a Facebook, Twitter y demás, sí, porque sí. YouTube es una red social. Pero, o sea, este tipo de cuestiones, a ver, mucha gente diría, ¿tenemos que informar entonces de todo? No, realmente no es que se tenga que informar de todo, pero sí tenemos que tener la capacidad de explicar todo en el momento adecuado.
Hoy esta hipertransparencia nos exige tener CEOs, directores generales, dueños de empresas completamente capacitados para hablar ante medios de comunicación y dar información creíble. Hoy más que nunca el media training es fundamental para los altos directivos y no solo para el de comunicación, porque al final de cuentas, pues sí, el vocero tiene una función muy importante, pero el que genera credibilidad al 100 debe ser el director general. Y si el director general o dueño de la empresa no genera credibilidad, pues obviamente la reputación está en juego y el riesgo crece. Entonces, este tipo de capacitación, de entender qué es la reputación, de entender todo lo que está pasando es fundamental. Y pasa algo muy interesante, es un análisis que he estado haciendo. Curiosamente, los directivos generales, y hay un estudio en México que así lo marca, entienden mejor qué es la capacitación, lo que es el tema de la reputación. Pero, por ejemplo, hoy los MBAs a nivel mundial, que son los principales cursos de formación directiva en el mundo, no hablan de comunicación, salvo muy, muy pocos, y no hablan de reputación. Entonces, vivimos en un mundo de intangibles, pero se está capacitando a los altos directivos para un mundo de tangibles, ¿no? Entonces, esta parte es algo que tenemos que tomar en cuenta. Esta hipertransparencia de eso habla, que hoy en día estamos a la vista de todo el mundo, ya sea como empresa o como persona. Y en el caso político, pues bueno, creo que en Latinoamérica nos distinguimos por eso, ¿no? Por tener políticos que de repente les encanta generar controversia, ¿no? Caso México es fundamental. Hablábamos de lo que mencionaban del caso Perú. En México también el tema del manejo de la crisis fue, bueno, sigue siendo terrible, la verdad. Entonces, yo siempre he dicho que si bien te puede tomar desprevenido una crisis, porque, a ver, quizá no estamos preparados, y voy a decir algo muy extraño y muy loco, ¿no? Pero a lo mejor no estamos preparados para la llegada de extraterrestres. Pero en una crisis se nota quién es quién al final de cuentas, ¿no? Y quién puede sacar esto. Totalmente. Federico. Que todo, hay que desmutearse, todas esas cosas. ¿Qué te iba a decir? Estoy totalmente de acuerdo con Rafael, con Miguel. Nosotros también hemos tenido, nosotros somos muy hipercríticos de nosotros mismos, ¿no? Los argentinos. Quizás el manejo que hicimos de esta crisis no fue de los mejores, tampoco de los peores, pero incluso yo tengo uno de mis hijos, mi hijo mayor está viviendo en Sydney hace ya 3 años. Australia hace ya casi un mes que está cerrada de vuelta, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros somos muy críticos porque somos latinoamericanos, siempre nos flagelamos, pero esto falló Inglaterra, falló Estados Unidos, Alemania no le fue del todo bien, España, Italia también. Digo, también para que tengamos en cuenta que no se debe solo a deficiencias propias de nuestro continente, sino que las tenemos claramente, sino que todo el mundo falló. Y me interesa mucho esto que decías, Rafael, de la transparencia, ¿no? Porque yo creo que las redes sociales, por eso está bueno esto que decíamos, bueno, ¿qué hubiera pasado hace unos años? Yo te digo, 2007, yo a mis alumnos les digo, a partir del 2007, de acá todos los casos los podemos ver. Del 2007 para atrás no, porque en el 2007 se inventó el iPhone, digo, que potencia todo este mundo. O sea, nosotros ahí tenemos básicamente la transparencia que hablaba Rafael, el many to many, es decir, muchas personas hablando a muchas personas, muchas voces, ¿no? La velocidad del cambio, porque también las redes lo que hacen es que aceleran todos los procesos. Pero a mí me preocupa mucho el capitalismo de vigilancia, y creo que con la pandemia esto se profundizó más. Esa cuestión crítica de los 4 o 5 grandes jugadores hoy en el mundo digital, esa capacidad a través de lo digital y de los bots de organizarnos nuestra agenda mediática, la cantidad de volumen de información que tienen de los ciudadanos y cómo nos está costando a todo el mundo hoy poner un freno a ese capitalismo de vigilancia, ¿no? Que yo creo que es el gran... o sea, tiene cosas muy positivas, ¿no? Lo digital, pero tiene este gran cuco, como decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí. El cuco. El gran cuco, creo yo, hoy de la democracia republicana, ¿no? Ya te doy la palabra, Miguel. Antes te cuento a todos los que nos están escuchando que estamos hasta las 10 en la radio de la universidad, FM 89.1, y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés,
www.fm891.com.ar, y en nuestro canal de YouTube después nos buscas como Conversaciones Integradas y podés disfrutarnos on demand cuando quieras con estos beneficios que nos da la tecnología, ahí siempre disponible para que lo puedas ver, rever y bajar material también de apoyo de todo lo que estamos conversando. Estamos hoy hablando de la gestión de riesgo reputacional y estábamos hablando de todo esto de los medios, de las TICs, de las posibilidades que ha dado la tecnología y de los riesgos también, como decía recién Federico, las contrapartidas. Miguel, ¿querías agregar algo al respecto? Sí, quería aprovechar y engancharme de lo que estaba diciendo Federico y de dos puntos muy importantes. En primer lugar, el tema de la cultura. Hay algo que también yo siempre digo a mis alumnos: todos somos observadores distintos de la realidad. Y así como los latinoamericanos somos muy autocríticos, ¿no? No somos así de golpearnos el pecho, de acuchillarnos y decir, en otras culturas no es así. Y eso lo que nos lleva es precisamente a plantear que no hay recetas mágicas en comunicación, no hay las fórmulas secretas, no hay el modelo perfecto para salir de crisis. Porque mucha gente cree eso, ¿no? Empresas que contratan a consultoras, a comunicadores, estudios: yo quiero que me hagas el manual de crisis para salir de esta crisis. Y yo siempre digo, si existiera eso, yo sería millonario, ¿no? Porque entonces simplemente tienes tu manual, busca tu crisis y ya tienes la respuesta correcta. Y no es así, cada crisis es completamente diferente, y ahí tiene que tener un papel muy importante el análisis del público objetivo y de la cultura. Si hay un modelo que resulta en Australia, como decía Federico, ese no va a resultar en Argentina, en Perú, en México. No, porque somos personas distintas, culturas distintas, que nos obligan entonces a replantearnos y a formular las soluciones a las posibles crisis de una manera completamente diferente. Y el último punto, este tema del gran cuco, el Big Brother, yo creo que también depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque eso también obliga a que no seamos tan mecánicos, que tomemos en cuenta que ahora cualquier persona, precisamente con el celular, tiene una herramienta. Algunos dicen que en realidad tiene un arma que nos puede afectar la imagen o la reputación, porque nos puede estar grabando el video, la foto, y inmediatamente eso va a viralizarse en todo el mundo, ya ni siquiera a nivel local, sino en todo el mundo. Aquí en el caso peruano, y supongo que en cada uno de nuestros países tenemos casos para mostrar, de un personaje que nadie lo conoce, pero que hizo quizás una cuestión salida de la ética, de la moral o lo que sea, e inmediatamente lo viralizamos, inclusive hasta en el noticiero de la noche sale, un ciudadano hizo tal cosa. Entonces eso del Big Brother, cuidado que de repente todos somos Big Brother, ¿no? Que todos estamos vigilando a las organizaciones y nos obliga a estar más pendientes de ellos. Uh-huh. Ezequiel, como coordinador, flamante coordinador de la carrera y de la universidad, pero también apelando desde tu rol de relacionista público, cuando tenemos que dar estrategias, entonces lo que decíamos, volvemos al principio de la charla, ¿no? ¿Cómo solventamos, cómo sobrellevamos estas crisis para los futuros profesionales? ¿Qué es lo que debería entonces, si bien no existe un manual, como dice Miguel, en qué punto se debería estar fuerte para poder ocupar estos cargos dentro de las organizaciones? Bueno, yo justo puntualmente quería comentar algo que mis colegas habían comentado al respecto, que si bien hoy por hoy, o sea, la crisis es una situación en la que no estamos preparados, también podemos ver una deficiencia de los organismos internacionales, especialmente la Organización Mundial de la Salud, que era el organismo principal de poder anticipar a la sociedad, al mundo entero, de cómo sobrellevar la situación. No quiero imaginar nosotros, desde un rol de licenciado en Relaciones Públicas, cómo sobrellevar una crisis en una corporación sin ni siquiera el organismo principal en comunicar la materia de salud en el mundo fue encargado de poder comunicar la situación puntualmente en ese momento. Y también se pudo ver una desarticulación de los distintos organismos internacionales, como bien dijo Federico, la ONU, OEA y demás, que tan solo se vio la falencia que tienen esos organismos, que tan solo son meramente burocráticos y no se pueden ver ante una situación puntual en la que está atravesando. Bueno, lo dijo también Rafael en su momento, y también lo dijo Miguel, o sea, no hay estrategias puntuales en la comunicación. Lo importante desde un momento puntual, como un ejemplo clásico en su momento, que fue el caso de Volkswagen en su momento cuando se introducieron en el mercado norteamericano y la Agencia de Protección Medioambiental no había permitido puntualmente, no entraba con las regulaciones internas para poder vender sus automóviles y causaban mayor emisión de dióxido de carbono.
reconocer el error, es clave. O sea, reconocer el error y ante dicho error reconocido, hacer acciones al respecto. O sea, porque muchas veces ha sucedido en el curso de diferentes casos que se abordan clásicos, es que no reconocen los errores y siguen adelante de la situación y no las comunican. Es súper importante reconocer el error que tienen puntualmente y ante ver el error puntualmente, qué acciones implementar. Una cosa muy importante es que, bien lo dijo Rafael, es que no solo se encarga un vocero, sino que todos comunican. O sea, así como el presidente de la compañía, el director y demás, porque todos comunican con una simple acción que hagan. Eso es súper importante. Claro, totalmente. Voy a preguntar algo, ustedes me dicen si no es así, pero aprovechando de nuestros oyentes, que seguramente nadie escapó de este tema, de Barcelona y de Messi y demás, ¿qué está pasando en esa institución específicamente? ¿Hay una crisis reputacional? ¿Hay un problema de imagen? ¿Cómo podríamos, digamos, asistirlos si ustedes deberían dar alguna respuesta respecto de lo que pasó en estas últimas horas? ¿A qué podríamos atribuir lo que ha sucedido finalmente con la salida y la pérdida millonaria de una institución que resigna ciertos millones o al mejor jugador por no seguir endeudándose? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Quizás el problema no esté en esto último, sino a través de los años que fue pasando, ¿no? Bueno, digo, sin ser un gran conocedor del fútbol, yo lo que he podido hacer, lo que me ha interesado mucho de ese caso es las reacciones en ese sentido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el tema que he podido leer es que Messi decía, pues yo acepté bajarme hasta un 50% de mi sueldo, pero querían todavía menos, ¿no? Y él lo está manejando como al final de cuentas es un trabajo. Entonces también llega el momento en que yo tengo que ajustarme. Eso, por un lado, es la versión de Messi, lo vimos llorando en la rueda de prensa y demás, ¿no? Y por un lado, yo he visto muchas reacciones contra el club para decir, oye, ¿cómo es posible que no hayas podido retener a tu jugador insignia? ¿Por qué no vendes a otro mejor en vez de a él? O sea, si ya está dispuesto a bajarse. O sea, mucha gente tirándole al club. Pero por otro lado, también me ha tocado leer gente que dice, qué poca dignidad, ¿cómo es posible que te hayas vendido por unos cuantos millones de euros, por decirlo de esa manera? Y todo. Es una crisis en el sentido de que al final de cuentas, pues le puede afectar a Messi como marca personal, por decirlo de alguna manera, y también al Barcelona. Ahora, el fútbol reviste muchísimos fanatismos, ¿no? Y obviamente creo que no va a haber puntos intermedios. A mí me parece que va a haber el que a partir de esto odia a Messi y no quiero volver a saber, y habrá gente que va a decir, yo ya no le vuelvo a ir al Barcelona, ¿no? Como leí el caso de un exfutbolista que jugó en Barcelona y luego vino aquí a Guadalajara, que decía, hoy me descarto de los seguidores del Barcelona, ¿no? Entonces, es una situación interesante, digo, al final es un tema que sí le va a revestir al Barcelona quizá un problema, no nos vamos a acostumbrar, pero a ver, por otro lado está también lo que haga Messi en el equipo al que vaya, que seguramente va a ser un equipo grande y seguramente ahí de alguna manera va a haber mucha gente interesada en ese tema, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que es un tema de grises, no grises, sino negros y blancos, como lo toman. Claro. ¿Federico? A ver, no, yo lo único que quería agregar es, estamos ante uno de los fenómenos más increíbles del siglo XX y sigue en el siglo XXI, que es el deporte como gran negocio, ¿no? Es el gran negocio, ¿no? Del entretenimiento y del ocio, el deporte, ¿no? Es decir, pensá que, yo no tengo ahora la cifra exacta, pero me imagino que en España, igual que en Italia y en algunos otros países, el fútbol debe ser por lo menos 2 puntos del PBI de cada uno de esos países. Es un negocio fenomenal en el cual el fan, ¿no? Por eso se llama el forofo, como se decía en España, o el fan, consume de una manera pasional el deporte. Por eso decía Rafael, blanco y negro, no hay grises. Entonces, vos estás exigiendo a una empresa, en el fondo, ¿no? Los clubes en España son empresas, ¿no? Acá en la Argentina son todavía organizaciones sociales, pero le estás exigiendo un comportamiento a veces irracional, porque de pronto el tipo te puede mostrar los números y te dice, mira, a mí me conviene no tenerlo a Messi y comprar 3 con lo que vale Messi, y ¿entendés? Es decir, es muy complejo. Yo me imagino lo que debe ser dirigir esos clubes, debe ser muy complejo, porque se mezcla un stakeholder directo, que es el fanático,
que no contempla racionalidad. Sí, la racionalidad del negocio, ¿viste? Vos podés tener Volkswagen y podés tener una racionalidad del negocio. El tipo que se compra el Volkswagen podrá ser muy fanático de Volkswagen, pero no es un fanático de fútbol. El fanático de fútbol no contempla ninguna racionalidad en la gestión, por eso es tan complejo. Y por otra parte, las grandes figuras son su propia marca, ¿no? Como decía Rafael, es su propio negocio, ¿no? Es decir, Messi es un negocio en sí mismo, como lo es Cristiano Ronaldo. Pensá que además Cristiano Ronaldo es el tipo que tiene más seguidores en Twitter, o sea, ¿no? Uno de los que más tiene, debe estar entre los 2 o 3 que más tiene. O sea, es su propio negocio, su propio medio de comunicación, digamos. Es muy difícil manejar a alguien así. Imagínate tener un empleado que en realidad es un tipo que es mucho más poderoso que toda la empresa en sí misma, ¿no? Si vos te planteás como CEO hablar con alguien, el tipo te dice, a mí qué me importa, ¿viste? A ver, yo me voy. Totalmente. Y si te gusta el negocio, o sea, es muy complicado, me imagino. Totalmente. Miguel. Sí, solo para complementar lo que han dicho Rafael y Federico, sobre todo lo de Federico, que yo también iba por ahí, por ese lado. Es un caso complejo porque además es una lucha de marcas, ¿no? La marca personal contra la marca organizacional o empresarial que es el Barcelona. Si queremos tener elementos de juicio para ver cómo gestionamos esta situación, primero deberíamos ver entonces quién tiene más seguidores, el Barcelona o Messi en sí mismo. Entonces aquí, ¿en qué momento nos damos cuenta que estamos en una crisis? En el momento que alguno de estos dos actores cometa un error, pero un error en el lado estrictamente emocional, aunque parezca sin sentido. ¿Por qué? Porque, como dijo Federico, estamos ante un tema de la fanaticada, del gusto por el deporte, por la persona, y independientemente de los elementos racionales, aquí también yo creo que es como para introducir a la conversación en general que hemos estado dando, como muchas veces no gestionamos la dimensión emocional de la comunicación. Somos muy estrictos, somos muy parametrados, y la gente no es parametrada, no son robots, necesita precisamente gestionarse esta dimensión emocional para que precisamente también podemos mitigar los riesgos reputacionales, enfrentar las crisis, y en general yo creo que también es una situación interesante, y supongo que tanto el Barcelona como Leo Messi van a estar muy cuidadosos de dar el siguiente paso para no caer en una posible crisis. Claro, ¿quién va a dar ese primer mal paso, no? Pero bueno, muy interesante esto que comentás, Miguel, y que creo que lo había esbozado también Rafael, respecto de la importancia de la comunicación y de preparar en esta famosa soft skill, que también son las que se requieren ahora de cada uno de los reclutadores, ¿no? De personal, pero bueno, falta mucho entrenamiento para eso y tener en cuenta esa parte intangible, como decíamos en el comienzo de la charla. En estos últimos minutos que me quedan, apelo a la síntesis de cada uno para que dejen sus reflexiones y sus conclusiones acerca de lo conversado. Si te parece, Rafael, empiezo contigo. Muchas gracias. Yo simplemente comentarles que hay que entender que hoy estamos viviendo lo que se conoce como la economía de la reputación, ¿no? Que es tu reputación aunque es un intangible, te da resultados tangibles. Esa es una realidad. Tu reputación te deja dinero. Y obviamente tu reputación, como tu marca, como cualquier otro intangible o tangible, pues corre peligro. Y la realidad es que perderlo, como yo les comento a los alumnos, a lo mejor tú puedes perder en un terremoto buena parte de tus edificios y eso se reconstruye, ¿sí? Pero si tú pierdes tu reputación es muy difícil hacerlo. Entonces hay que entender que vivimos en una etapa de riesgo y tenemos que cuidarnos mucho. Gracias, Rafael. Federico. Está bueno, la verdad que estuvo buenísima para mí, siempre se aprende en estas charlas. Yo le dejaría un mensaje a nuestros alumnos, porque como este programa lo escuchan mucho nuestros alumnos, y estando nuestro coordinador de carrera, algo que dijo Miguel, lo tomo importante, es decir, el tema de la cultura, el tema de la empatía. Yo había hablado de la fragmentación, ¿no? Una sociedad fragmentada. Me parece que una de las cosas que nosotros tendríamos que incentivar en nuestros alumnos es justamente eso, ¿no? Alumnos que entiendan la multiculturalidad y la fragmentación de intereses y demandas que hay en el mundo y sean capaces de generar esa empatía, ¿no? Es decir, que es la parte que decíamos, ¿no? La parte emocional de la comunicación, que es tan importante como la técnica, porque la técnica tarde o temprano la van a aprender, ¿no? En cambio, esa otra parte, esa capacidad de conmiseración con el otro cuando hay una crisis, cuando hay un problema,
ponerse en el lugar del otro cuando hay una negociación. Eso es lo que yo trato siempre de enseñar en la carrera y me parece que es un buen momento para recordarlo. Gracias, Federico. Ezequiel. Gracias, Federico. Gracias, Florencia. Justo estaba por comentar al respecto. O sea, que para mí es súper importante que hoy las compañías, las relaciones públicas, estén atentos a los debates sociales que se implantan. Porque es súper importante, porque al tener una incorporación de una escucha activa de diferentes grupos de interés, o sea, va a ser muchísimo más fácil la toma de decisiones. O sea, solo así, de esta manera, se va a poder tener una respuesta empática y decidida ante un impacto que genere emocionalmente una crisis, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Miguel, cierro contigo. Sí, comparto la apreciación de Federico. Ha sido una conversación bien sabrosa. Podríamos estar aquí creo que horas y horas hablando. Yo creo aquí que el mensaje es el gran reto que tenemos los comunicadores hacia el futuro. El gran reto de tener una mirada sistémica, una mirada multidisciplinaria, porque la comunicación no es solamente un tema operativo. La comunicación es un tema estratégico, es un tema que implica conocer una cantidad de elementos que quizás antes no los teníamos en cuenta. Por lo tanto, en la medida que un profesional de la comunicación precisamente comience a abrirse un poco más, comience a tomar de otras disciplinas para precisamente generar valor, porque finalmente lo que buscamos con la comunicación es que sea una herramienta de gestión y generemos valor, en ese camino es que vamos a poder precisamente enfrentar situaciones de crisis reputacionales, de imagen, etc. Por lo tanto, yo creo que eso, lo que están estudiando, no solamente limitarse a ser especialista en un campo en particular, porque ya vemos que con la tecnología, con el avance de las ciencias en general, a veces algunas disciplinas comienzan a quedarse en el camino. Así que nuevamente agradezco y felicito también por los 10 años del programa. Muchísimas gracias a todos. Realmente para mí ha sido un placer recibirlos, que se hayan tomado estos minutos, este tiempo, cada uno desde su lugar en el mundo. Así que muchísimas gracias. He aprendido muchísimo y estoy segura que ha sido un material que no tiene desperdicio para todo aquel que lo pueda recibir después. Así que muchísimas gracias en nombre de Todo Integrados, Rafael Santana Villegas, Miguel Antesana Corrieri, Federico Reileno como siempre y Ezequiel Sagrado. Un placer haberlos recibido a todos. Yo me despido hasta el próximo Integrados, los domingos bien tempranito de 9 a 10 en la radio de la universidad y después por nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas. Gracias como siempre a todo el equipo, Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios de la UNLAM también. Nos reencontraremos el próximo domingo bien tempranito. Chau, buena vida para todos.